El título de esta predicación se llama Mi pecado secreto. Hoy hago una pregunta y quiero que usted se la responda. ¿Cuántos tenemos secretos? ¿Cuántos tenemos pecados secretos? Hay cosas que se manejan en lo secreto y nunca salen a la luz. Hay cosas que las personas llevamos por debajo de la mesa, bajo el agua, y no está planeado que salga a la luz nunca. Y muchas de esas cosas son pecaminosas. Muchas de esas cosas que nosotros en nuestra vida tratamos de ocultarlo, son cosas que no son correctas. Aún muertos, las cosas van a salir a la luz. Había un hombre, un escritor muy famoso, escribió libros de teología, de apologética, un hombre con una mente privilegiada. Dejó un gran legado bibliográfico. Murió hace pocos años. Este hombre, después de fallecido, alguien revisó su computadora. Ya era un hombre anciano. Y se mencionó que tenía mucha basura de pornografía y páginas no correctas para un hijo de Dios, para un siervo de Dios. Y lo expusieron. Se queda en el limbo de la defensa porque pues él ya había muerto, no hubo forma de defenderse, no hubo forma el derecho de réplica. No sabemos si alguien más ocupaba su computador. Por eso no digo el nombre. Pero cuando pasó eso, yo no sé si haya sido cierto o no. Si no fue cierto, pues su legado y su testimonio en vida respaldan lo que podemos decir, no lo creo, yo no creo que haya pasado eso. Y si sí fue cierto, entonces aún muerto salió la luz, salió la verdad a la luz, que es algo tremendo. En el capítulo 12 de Lucas vamos a ir desmenuzando este tipo de cosas que muchas veces las personas guardamos. Vamos a ir a la palabra. Quiero que tenga su Biblia, la de papel, a la mano. Voy a leer los primeros 3 versículos. Vamos a escudriñar y después vamos a ir a Mateo 5. Yo traigo otra versión, un poquito más actual. Ustedes traen la 60, yo traigo la del 2017. Algunas palabras cambiarán, pero básicamente es lo mismo. Dice la palabra del Señor: en esto, juntándose por miles y miles la multitud, tanto que unos a otros se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones privadas, se proclamará en las azoteas. Esto se lo dice Jesús a sus seguidores, a los discípulos. En el versículo 1, cuando dice: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En la Nueva Biblia Viva dice: cuídense de la levadura de los fariseos.
En la Nueva Traducción Viviente dice, tengan cuidado. En la versión Reina Valera dice, guardaos. Tenemos guardaos, cuídense, tengan cuidado. 3 exclamaciones en las cuales estamos advertidos de que hay algo peligroso. ¿En qué? En la hipocresía. Esa hipocresía que es un fingimiento de cualidades. Nosotros podemos ubicar a una persona hipócrita, características de hipocresía en las personas. Y no significa que seamos unos grandes analistas del carácter, pero hay veces que luego estamos platicando y alguien dice, sí, ajá, sí, como que ese es medio hipocritón, ¿no? Y no hay necesidad de que seamos muy analíticos. El carácter de la persona hipócrita sale a la luz. El carácter del fariseo hipócrita era evidente y Jesús aborrecía eso. Jesús les dice, guárdense de la levadura, cuídense de la levadura, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Y así es como empieza este capítulo de hoy. La hipocresía tapa el pecado secreto. La persona va a intentar fingir que no pasa nada. Nosotros podemos ver, podemos aparentar, podemos manifestar características en nuestro carácter de santidad, pero abajo de nuestro pecho hay una cloaca de pudrición. El Señor nos dice, guárdense, cuídense, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con esa hipocresía que no les va a traer nada bueno, que no va a acarrear nada bueno al Hijo de Dios, al cristiano. Esa hipocresía que nos hace manejar nuestra vida bajo el agua, bajo la mesa, tras bambalinas. ¿Por qué el cristiano actúa así? Personas que en algún momento manifestamos piedad con nuestros labios ante los hermanos en la fe, pero en mi casa soy vulgar, en mi casa soy grosero, soy agresivo, temperamental. Soy una persona que se aira continuamente, explota, recordándole a todos el árbol genealógico. Pero aquí manifiesto piedad, manifiesto bondad. El hermano, qué linda persona es. Primeramente, cuídense, guárdense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ese fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o se experimenta. ¿Cuántas veces nos han invitado a comer y la sopa tiene demasiada sal? ¿Está buena? Deliciosa. Pues me invitaron, ¿no? Tienes que fingir algo que no es cierto. La raíz hebrea del término de hipocresía conlleva el sentido de contaminar. Una traducción correcta a este término es profano, malvado, impío. Una traducción correcta al término en hebreo. La hipocresía viene a dañar, hermanos, la vida del creyente. La vida del inconverso, pues igual y se maneja entre gente de doble cara, pues igual y todos son así. Pero nosotros debemos de hacer un cambio total. Nosotros somos diferentes. Somos personas transformadas, las cuales Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, y hoy debemos de manifestar una nueva vida, transformados, iluminados, gente diferente. Ya no
Vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que debemos de manifestar. Y hoy vamos a ir tomando esta palabra directamente a mí. Así que no piense usted, ¿cómo no vino fulano? ¿Cómo no vino sutanita? No, esa palabra es para mí. Así que tómelo, hermano, y gócese. Amén. Dice el versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Va a llegar un momento en el que todas las cosas que nosotros guardamos y que tapamos con esta máscara de hipocresía saldrán a la luz. Entre más usted y yo busquemos al Señor, entre más usted y yo manifestemos con nuestra vida, con nuestro testimonio, que Dios está haciendo un cambio verdadero en nuestras vidas, el nivel espiritual de usted y mío va a ir increciendo, se va a ir incrementando, y va a haber una etapa en la cual usted venía, se sentaba, escuchaba el sermón. Usted venía, escuchaba y de repente acomodaba las sillas, venía, de repente acomodaba las sillas y de repente lo invitaban a hacer oración. Y de repente oraba por las ofrendas y empieza a crecer porque se empieza a manifestar el Espíritu Santo en su vida. Entonces, entre más vamos creciendo en el Señor y entre más la luz va alumbrando las tinieblas, las cosas que había en las tinieblas se van a empezar a iluminar. Y esas cosas que estaban ocultas quedarán descubiertas. Dios nunca nos va a avergonzar, pero de lo que se puede uno avergonzar es de lo que nosotros intentamos dejar en tinieblas. Hay cosas que nosotros, hermanos, con la luz de Cristo, debe de alumbrar la verdad, debe de alumbrar la obra poderosa del Señor en nuestras vidas, y la luz debe de reinar. No tiene por qué haber episodios de tinieblas en su vida y en la mía. No tiene por qué haber cosas pecaminosas, perversas, guiadas por Satanás en su vida y en la mía. ¿Por qué? Porque la luz está sobre de nosotros. Y si esas cosas sigue habiendo en nuestra vida, déjame decirte que las vamos a ver. Porque la misma palabra, la misma luz, el mismo Espíritu Santo es el que las va a alumbrar. Y van a salir a la luz, van a ser exhibidas. ¿Qué tenemos que hacer? Todos tenemos algo oculto, pero ¿ya fue expuesto? ¿O sigues ocultándolo porque te sigue gustando, lo sigues disfrutando? Hay cosas que muchas veces las personas disfrutamos, pero no son correctas. ¿Qué pasaría que los ancianos supieran de lo que a mí me gusta? ¿Qué pasaría que se enterara el grupo de mujeres de las cosas que a mí me gustan? Mejor lo mantengo por debajo de la mesa. Mejor lo mantengo por debajo del agua. No hay necesidad de que ellos se enteren. ¿Por qué? Si a mí me gusta algo y es para beneficio personal y es para edificación personal, yo puedo compartirlo con mis hermanos. Hace años el hermano Galicia teníamos un reto que nunca lo llegamos, hermano, pero hoy vamos a empezar con usted. Vamos a poner su teléfono aquí. No, hermano, no es cierto. Siempre platicábamos, imagínate que un día llegáramos a la iglesia y tu teléfono, ¿se acuerda, hermano? Y queríamos poner el teléfono de alguien y así, y vamos a darle a alguien, usted, Edmundo, métase al teléfono y métase a las galerías y a los videos. ¿Qué traes en el teléfono? Nosotros traemos basura en el teléfono. ¿Cuántos de nosotros nos hemos salido de grupos que solo comparten basura? ¿Cuántos de nosotros seguimos en grupos que comparten basura? ¿Qué pasaría? No estoy diciendo que tú consumas esa basura, pero estás en un grupo que comparte basura. Y de repente que hiciéramos ese ejercicio y lo pusiéramos, a ver, vamos a ver, el del ministro de alabanza, y agarran el teléfono y empieza a pasar toda la basura. Y él puede decir, yo estoy tranquilo porque yo no consumo eso, pero está ahí oculto y ha salido a la luz. ¿Por qué tenerlo ahí cuando lo pudiste haber eliminado? ¿Por qué tenerlo ahí archivado cuando era una buena oportunidad de darle una limpieza de la basura a lo que tú no debes de andar cargando?
Cuando platicábamos esa anécdota, este ejercicio, pues no faltaba el hermano que agarraba y no, sí, fíjense que sí. Y empezábamos a eliminar cosas, ¿eh? No, sí, mejor me salgo de este grupo, ¿no? Es cierto, eso lo hicimos, ese ejercicio lo hicimos varias veces. Entonces, yo te recomiendo que cuando llegues a tu casa, revisa tu teléfono y borra toda la basura que hay en él. Para empezar, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por nuestros dispositivos. Pero tú puedes decir, no, lo tengo con muchas claves y con huella digital y con el iris de mi ojo y nadie puede entrar. Pero déjame decirte, hermano, que el pecado es tan volátil que no hay necesidad de que alguien nos exhiba. Nosotros solitos nos hacemos el harakiri. Nosotros solitos, cuando menos te das cuenta, tú compartiste ese tipo de basura en donde no debías. Y metimos la pata. Fuimos exhibidos. Y ya, por más que digamos, por más que queramos decir, vamos, o sea, si lo compartiste es porque lo andabas cargando. Y ese es un gran problema. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en la luz se oirá. ¿Qué pasa en las tinieblas? ¿Qué pasa en lo oscurito? Allá donde vamos a hacer esto. Bueno, nos vamos a enterar. ¿Quién es la persona que menos se debería de enterar de algo que tú y yo dijimos en tinieblas? Si yo dije algo en tinieblas con alguien que no debería de decir, se va a enterar mi esposa. Es la que menos debería de enterarse, pero ella se va a enterar, porque en la palabra dice que todo saldrá a la luz. Pero es que yo nada más yo insinué. Es más, no hice nada, pero se va a saber. Y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones privadas. Hay una frase cuando dicen, es que le anda hablando al oído. ¿A qué se refiere? Pues cuando un varón se acerca y, hola. Si tú quieres, yo quiero. ¿No? Y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones privadas, se proclamará en las azoteas. Hay una versión que dice, lo gritarán en todos lados. Usted sabe de que hay ministros que han caído en adulterio. No hay necesidad de irnos a los niveles ministeriales internacionales. En nuestro propio barrio, gente que conocemos. ¿Por qué nos enteramos? Porque no hay nada que se hable en habitaciones privadas, ni cosas que se hayan hablado al oído que no se proclamen en las azoteas. Todo se sabrá. Todo se sabrá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero esos pecados no se confiesan, se descubren. El pecado que está abajo de la mesa, por lo regular se descubre. La persona que estaba guardando ese pecado no tenía planeado confesarlo. Alguien tuvo que descubrirlo. Alguien iluminado por la verdad, por el Espíritu Santo, fue y descubrió ese pecado. Y ahí es cuando se destapó la cloaca. Capítulo 12 de Lucas, estamos aquí. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, en la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones privadas, se proclamará en las azoteas. Dice Lucas 8:16, nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. O sea, cuando la luz va a iluminarse, no es para que esté abajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran en la casa puedan ver su luz. Cuando la verdad se va a proclamar, hermanos, todos tienen que saberlo. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Pero muchas veces, son re chismosos. Una defensa para los chismosos es bíblico. 18, así que presten atención.
a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Nueva traducción viviente de Lucas capítulo 8, versículo 16 al 18. Hoy entendemos que todo lo oculto saldrá a la luz, que las cosas que intentamos ocultar se van a enterar. El hijo que se queda con el cambio del papá, o que agarra dinero de más del que le corresponde a la semana, el papá se va a enterar. ¿Y sabes qué va a hacer el papá? Lo va a dejar una semana sin dinero porque aprenda. Así es. El que se queda con los cambios y todo esto, va el papá, órale. Ya se dio cuenta, se la va a aplicar. Nada se va a quedar oculto. Nada se va a quedar en lo secreto. Todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Usted y yo como cristianos, cuando nos bautizamos, lo hicimos públicamente. Públicamente confesamos, ahora soy cristiano. Ahora creo en el Dios de la Biblia. Hoy, con mi vida públicamente y con la iglesia como testigo, manifiesto que el viejo hombre ha quedado sepultado y hay un nuevo hombre que está caminando. Lo hicimos público. ¿Por qué publicaste eso y no publicas lo que está en lo secreto? El Señor dice, todo se va a saber. Hay 6 puntos y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 tenemos el Sermón del Monte. Ahorita no, Google. Mateo capítulo 5. Vamos a ver 6 puntos, los cuales es el primero, la autenticidad y la transparencia. El segundo punto es la palabra. El tercero, la ira. El cuarto es mis ojos y el adulterio. El 5 es el matrimonio. Y el 6 es credibilidad sin doblez. Así que agárrese, mi hermano, porque se va a poner bueno. Básicamente va a empezar ahorita el sermón. Mateo capítulo 5, versículo 14. La autenticidad y la transparencia que hay y que debe de haber en el Hijo de Dios, en el cristiano. Versículo 14 de Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La autenticidad y la transparencia del creyente debe de ser el hombre y la mujer, la misma persona en cuanto a su actitud, su comportamiento, su carácter, sus medidas morales, sus medidas de honor, las medidas íntegras que hay en su vida, debe de ser el mismo en su casa, en el trabajo y en la iglesia. Usted debe de observarse a sí mismo y analizar qué tan transparente es usted en el trabajo, en su casa y en la iglesia. Los hermanos que nos sentamos aquí junto a usted, ¿lo vemos igual cuando vamos a su trabajo? ¿Con el mismo amor con que le habla usted a su esposa en la iglesia, le habla usted en su casa? ¿Con la misma santidad que trata usted a su esposa en la iglesia, la trata usted cuando usted anda trabajando y le contesta el teléfono? Ahora, dice la palabra, de tal modo que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando usted me ve, a mí, tratar a mi esposa, tratar a mis hijos en la iglesia y tratar a mis hijos en mi casa, usted glorifica a Dios.
por la vida del hermano, o usted nada más se agarra la cabeza y dice, bendito. Te leí los labios, brother. ¿Cómo andamos? Ese es el primer punto, autenticidad y transparencia. ¿Eres un verdadero cristiano, un auténtico cristiano? ¿Eres transparente? ¿Somos transparentes? ¿O cómo estamos? ¿O hay pecados secretos que seguimos ahí ocultando por debajo de la mesa, bajo el agua? Esas cosas que no es necesario que los hermanos sepan. Muchas veces, hermanos, en el caminar del creyente hay cosas que no son correctas que hemos seguido haciendo. Pero ya no las ocultes. Confiesa tus pecados y sé libre, porque nos vamos a enterar. Confiesa tus pecados, porque van a salir a la luz. Tarde que temprano, la misma luz que está iluminando tu vida va a aflorar eso que se está ocultando en medio de las tinieblas. Cristo ahora vive en ti. El Espíritu Santo está habitando en tu cuerpo. ¿Por qué intentar seguir guardando cosas que pertenecen a las tinieblas? El mismo Espíritu Santo que te ama por tu bien, por mi bien, exhibirá, alumbrará todo lo oculto. Hay una frase coloquial que dicen que cuando le dices a tu hijo que barra, dale una barrida a la casa. Y alguien dice, es que este nada más barre donde pasa mi suegra. ¿Han escuchado esa frase? Y levantas el tapete y está hasta los palos de las paletas y todo abajo del tapete. Y cuando te pones a ver, sí, medio barrió, pero no barrió bien. La vida del creyente no debe de ser así. La vida del creyente debe de, si alguien viene y levanta el tapete, debe de estar limpio. Cuando pones a tu hijo a limpiar la casa, ¿quieres ver si lo hizo bien? Solo agáchate abajo de la cama. Y si hay una pelusa, una chancla ahí en medio, no metió ni la escoba adentro de la cama. Y ahí nos damos cuenta, si ahí está el mismo zapato que dejé ahí está. La vida del creyente debe de ser que cuando alguien venga, cuando usted venga a mi vida, a mi casa, y usted se agache bajo la cama, vea todo limpio y glorifique a Dios por mi vida. Así yo lo haré con usted. Si yo voy a su casa, si yo voy a su vida, si yo me acerco ante usted y veo debajo del tapete, debe de estar limpio. Somos hermanos, debe de haber transparencia, debemos de ser auténticos. El segundo punto es la palabra. Adelantito, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aun de los más insignificantes, y enseñe así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Mas cualquiera que cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Esto es para los que predicamos, para los que enseñan, para las maestras, para los maestros, para los que nos paramos en el púlpito
para los que discipulamos, para los que tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien más. Debemos de predicar lo que vivimos y debemos de vivir lo que predicamos. No debemos de torcer, no debemos de adaptar, no debemos de ajustar, de forzar ningún tipo de palabra de Dios. Usted, amada iglesia, amado hermano, amado maestro, amado predicador, usted predique todo el consejo, toda la verdad. Si no dice, no lo diga. Y si dice, tenga el valor de proclamarlo. Porque Dios respaldará su misma palabra. Muchas personas se paran en el púlpito o nos paramos en el púlpito y manifestamos nuestros pecados secretos al no hablar con claridad y transparencia todo el consejo de Dios. Y no estoy hablando, amado hermano, que todos vamos a pasar y vamos a agarrar a bibliazos a los hermanos, sino hablar la verdad. Y cuando hablamos la verdad, significa que usted y yo nos pusimos a cuentas con Dios. Yo no puedo venir a usted a amonestarle porque ame usted a su esposa cuando yo soy un patán en casa. Yo no puedo a usted decirle, no exasperes a tus hijos cuando yo a mis hijos los traigo marcando el paso y pintándoles la raya. Yo no puedo venir e intentar decirle algo que yo no vivo. Dice el versículo 19, por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aún de los más insignificantes. Usted y yo no debemos de quitarle a la palabra nada. Al contrario, debemos de exclamarla tal y como viene. No debemos de ponerle ni de aumentarle. La palabra se respalda por sí sola, es la palabra de Dios. La palabra proclamada, exhalada, inspirada por el Señor. Es la palabra de Dios, viva y verdadera. La verdad de su palabra debe ser predicada con autenticidad, con integridad, con claridad, con autoridad. Y Dios nos ha escogido para ello. Gocémonos por ello, porque grande es la recompensa. Mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Serás recompensado por hacer, por predicar la palabra, por compartirla y por enseñarla. Dice en la palabra, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Mucha gente quiere ser maestro, quiere enseñar, pero ¿estará enseñando bien? ¿Cómo estaremos enseñando? ¿Cómo andamos en ese rubro? Vamos al punto número 3. La ira. Versículo 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga insensato será reo del fuego del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte a buenas deprisa con el que te quiere llevar a los tribunales. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el contendiente te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás en absoluto de allí hasta que pagues el último cuarto. La ira. La palabra dice no matarás.
pero sí le puedo quebrar una pierna. Sí lo puedo atropellar. Sí puedo andar maquinando perversamente en mi mente cómo desquitarme con él. Porque lo que hizo no se vale. No es de hombres. Y el cristiano anda maquinando contra la persona que lo ofendió. Ahí anda. Y se esconde en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La palabra dice: no matarás. Pero ahí anda, dándole vueltas al asunto. La cuestión está que si fuera una persona que te estafó o que hizo cualquier cosa que no es de tu familia, tampoco es aceptable, pero se puede alimentar más la ira. El gran tema está que mucha gente, muchos cristianos andan alimentando la ira en su propia casa, con su propio hermano, con su propia familia, dándole vueltas al asunto para saber cómo desquitarse. Muchas veces dicen: no, pues no me voy a desquitar, pero cuando se discuten, se ofenden. Dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga insensato será reo del fuego del infierno. ¿A qué se está refiriendo Cristo? En muchas Biblias esto está pintado con letras rojas. ¿A qué se refiere? ¿Está bien? ¿Tuviste un problema? ¿Te enojaste? Todos nos podemos enojar. Pero debemos de pasar por alto ese enojo. Debemos de intentar recuperarlo, dar un carpetazo y seguir con tu vida. No puedes llevarte ese enojo. Conforme van avanzando las horas, los días, de repente vuelves a tener otro choque con la misma persona y podemos decir: como cristiano no me voy a pelear. Bueno, pero empieza una discusión tal en la cual se ofenden las personas, en la cual salen rayos y centellas de la boca de los dos. Entonces dice el Señor: cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín. Solo por el simple hecho de que una persona, de que un creyente ofenda a un hermano, y vamos a hablar de un hermano carnal, un hermano en la fe, alguien conocido, por una ofensa es digno de llevar a un juicio ante la iglesia. Porque acá está diciendo ante el Sanedrín, ante los ancianos. Dice: y cualquiera que le diga insensato, o sea, si en algún momento estás obrando más allá de ofensas y llevas las ofensas a otro nivel, en el cual estás ya acusando de cosas, entonces dice: será reo del fuego del infierno. Para el Señor Jesús, el no aprender a controlarnos es una falta muy grave. Si nosotros somos prepotentes en nuestro vocabulario, agresivos, ofensivos, y descargamos toda nuestra furia cada vez que hablamos, hay personas que se les acaba el vocabulario castellano y empiezan a decir groserías. Y tratan de ofender lo más posible. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada, y menos que eso lo manifestemos con nuestros hermanos en la fe, o en nuestra familia, con mi esposa, con tu esposo. A Dios no le agrada. Si hay ese pecado oculto, es el tiempo de exhibirlo. Es el tiempo de desterrar de la mente de nuestros hermanos las faltas que haya. Si algún hermano en algún momento discutimos y ofendimos, y tú sabes que las cosas no quedaron bien, tómate tu tiempo, ve y habla con él. Hay veces que no podemos decir: ve y pídele perdón, porque tal vez el que tendría que expresar y venir a pedir perdón es él. Pero el Señor nos dice: ve y habla con él. Y quita de la mente de él
lo que piense mal de ti. Haz las paces. ¿Es difícil? Sí es difícil. Pero el Señor Jesús nos dice, yo di mi vida por ti. Sí puedes hacer eso. Ve y hazlo. La ira. Punto número 4. Mis ojos y el adulterio. En Job 31, hoy hemos tenido, en estas últimas semanas, hemos tenido un estudio que se llama Hice pacto con mis ojos. Y voy a leer por qué se titula ese estudio Hice pacto con mis ojos. En la palabra, en el título del Job 31, en mi Biblia dice, Job afirma su integridad. Y quiero que analices, hermano, en primera persona, no voy a leer todo, pero voy a leer algunos puntitos. Dice el versículo 1, hice pacto con mis ojos de no fijar mi vista en ninguna doncella. ¿A cuánto les gustan las mujeres? Somos hombres, no payasos. Nos gustan las mujeres. A los hombres nos gustan las mujeres. Por eso tenemos a una compañera por esposa. ¿Amén o no amén? Ay, hoy se iluminará la tiniebla en sus vidas. Hermanos, si no anduviera usted con un compañero, le gustan las mujeres, somos hombres. La cuestión está que no vamos a andar buscando ni deseando otra mujer que no sea mi esposa. Hice pacto con mis ojos de no fijar mi vista en ninguna doncella. Yo hice un pacto con mis ojos de que así pase una mujer espectacular. No voltearé y la desearé porque tengo a mi esposa. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre que tiene un pecado secreto? Se olvida del pacto. El viernes el hermano nos hablaba del pacto y le tomé frasecitas del viernes. Dice el versículo 2, ¿por qué? ¿Qué galardón me daría desde arriba Dios? Esto lo dice Job. ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job hablando del Creador. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿El creyente podremos hablar así? ¿El Hijo de Dios podremos manifestar esto? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo manchado se pegó a mis manos, que otro coma lo que siembre yo, y sea arrancada mi sementera. Escucha el 9. Si fue mi corazón seducido acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y otro se acueste con ella. Silencio sepulcral. Porque sería maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. ¿Cómo vemos esto? Si mi corazón siguió a mis ojos y yo deseé con un deseo vil, pecaminoso, sexual a otra mujer, que mi mujer trabaje para otro y otro se acueste con ella, ¿podremos manifestar con nuestros labios esa integridad de Job? ¿Cómo la ven? Mis ojos y el adulterio. Ahora sí vamos al Mateo capítulo 5. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo pregunté hace rato, ¿nos gustan las mujeres? Si nos gustan, no somos homosexuales. Pero no estamos hablando que estamos mirando a una mujer para codiciarla. Pablo le dijo a Timoteo, a las ancianas trátalas como a madres. A las mujeres que son más grandes que tú, trátalas como si fueran tu mamá. A las que son de tu edad o más chicas, trátalas como si fueran tus hermanas. Así como yo me saludo y trato a mi hermana Rode, tengo que saludar a mi hermana Sandra, a mi hermana Dani, a mi hermana Anel, a mi hermana Cande, a mi hermana Ami, a mi hermana Cheli, a cada una de mis hermanas, a mi hermana Lupita. Tengo que saludarlas como si fueran mis hermanas. Trátalas a las más grandes como si fuera tu mamá y a las más jóvenes como si fueran tus hermanas, sin ningún tipo de codicia. Dice la palabra, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque traerás maldad sobre tu pueblo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas veces el cristiano le hacemos al vivo. Nos sentimos el todas mías, el Juan Camaney. ¿Por qué? Por la perversidad de nuestros corazones. Dios te ha dado una mujer que tú escogiste para ser tu compañera de vida, tu compañera, la mujer de tu pacto desde tu juventud. Y andas buscando en otros lados, dice Salomón, desparramando tus fuentes en otros lugares donde no deberías, cuando lo que deberías estar haciendo es alegrándote con la mujer de tu juventud y que sus pechos te satisfagan siempre. Pero la persona dice, no, el que puede con una puede con dos. Aplican la misma que de donde comen dos, comen tres. Pero al Señor aborrece eso. Esos pecados secretos van a salir a la luz y nos vamos a enterar. Y quien menos quieres que se entere, es probable que ya hasta lo sepa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Antes de que vengan y seas descubierto, acércate al Maestro y confiesa tu pecado. Acá se decía amén. Vamos al punto número 5. Seguimos en el mismo, el matrimonio. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. Que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay un libro de Josefina Vázquez Mota que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor. ¿Cuántas mujeres le han pedido al Señor, Señor, ya es tiempo, ya está cansado? Manifiesta tu misericordia en él. Y llévatelo. ¿Cuántas mujeres quisieran que el Señor las hiciera viudas? Acá no se dice amén. Mujeres cristianas
piadosas, que se gozan cada 10 de mayo cuando leen Proverbios 31, le piden al Señor que las haga viudas. Hombres que están intentando hacer todo, pero menos cohabitar con sus esposas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacerse responsables de lo que prometieron hace 30 años, hace 20, hace 15, cuando hayan pactado para ser una pareja. Cuando un matrimonio se va a unir, si te uniste en unión libre o te uniste en el registro civil, lo hiciste bien o solo optaste por unirte a tu mujer, se entiende que tuvo que hablar algo. Tuvo que haber ahí un convenio, un cruce de información. Mira, pues la casa la pongo yo gano tanto. Toda esta información que es necesaria. Hay un punto en el cual están los convenios puestos sobre la mesa. Puede ser que diga, trabajamos los dos partimos los gastos, o tal vez si hay hijos en común, bueno, pues la mujer se encarga de todo el trabajo de la casa y de los hijos y todo esto que es extremadamente pesado, y el esposo se encarga de suplir el lado económico. Pero todo esto se habla. No puedes decirle a la persona con la cual planeas hacer tu vida, decirle, pues nos vamos a vivir y ahí vemos qué onda. No, se tiene que hablar. Tiene que haber un cruce de información previa. Los hijos de Dios, decía nuestro hermano el viernes, te hayas casado por donde te hayas casado, tú hiciste un pacto. Y te comprometiste en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, por donde te hayas casado. Yo me acuerdo cuando nos casamos, no hombre, la secretaria nos leyó toda la epístola de Melchor Ocampo. Bueno, ya luego les platicaré por qué no hay evidencias de mi boda. Esa es otra historia. Y de una u otra forma, pues hay un pacto aún en el registro civil. Y a nosotros nos casó el presidente municipal. El presidente municipal así me encaró a mí, la encaró a ella. Estás viniendo por tu propia voluntad, nadie te está forzando. A mí también. Los testigos, la familia como testigos, todos están de acuerdo. Sí, bueno, perfecto. Firmen. Hay un pacto que se hace. ¿Por qué el Hijo de Dios va y rompe el pacto? ¿Por qué el Hijo de Dios va y quebranta el pacto que hizo con la mujer de su juventud? Porque estás estresado. Porque hay algo que no te ha dejado avanzar y creo que es ella. Y la mujer cristiana pidiéndole al Señor que la haga viuda. Y de repente, en el vínculo del matrimonio que debe de ser santo y de alto honor, muchas veces hay pecados ocultos, los cuales se manifiesta todo menos la santidad y el honor que el Espíritu Santo debe de manifestar en la vida del creyente. Si mi esposa es hija de Dios, ¿quién es mi suegro? Entonces, ¿qué va a hacer mi suegro si yo voy y hago algo perverso con su hija? ¿Qué va a hacer mi suegro si yo voy e intento hacer algo incorrecto con su hija? Y todavía me paro acá y predico de Mateo 5.
¿Qué va a hacer el padre cuando ve que el hijo intenta llevar a donde no debería a su hija, a la hija de Dios? ¿Por qué? Porque es necesario experimentar cosas. Todos lo hacen. No, hermano, no todos lo hacen. Solo lo hacen los perversos, los pecadores, que su vida está dirigida al infierno. Ellos son los que llevan a las mujeres de su pacto a cometer perversiones. Ha habido hombres que regentean a sus mujeres, a sus esposas, a la mujer de su pacto. ¿Por qué? Porque le deben a alguien y te doy a mi esposa y cóbrate. Llévatela una semana. No es broma, no es mentira. Dice en Hebreos 13, Hebreos 13, versículo 4. Sea honroso en todos el matrimonio. El matrimonio, el vínculo matrimonial debe de ser de alta honra, algo muy honroso, especial, puesto en otro nivel diferente a todos los vínculos que hay en la tierra. El vínculo matrimonial es honroso. Y el hecho sin mancilla. En el hecho nupcial no debe de entrar ningún tipo de perversión satánica. En el hecho matrimonial no debe de entrar nada que el Señor vomitaría. Nada perverso, nada profano, nada sucio, porque el vínculo matrimonial es honroso. ¿Por qué? Porque los ejemplos que Dios ha dado en su palabra es de un marido y su novia. Los ejemplos que Dios pone para que nosotros manifestemos cómo pulir nuestro carácter y sea manifestado ante los demás es en el matrimonio. ¿Cómo pues un hijo de Dios va a intentar meter perversión en el vínculo matrimonial y en el hecho marital? Eso solo lo hacen los perversos que van directo al infierno. Y después dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y le recuerdo que en la lista de personas que no heredarán el reino son los fornicarios y los adúlteros. Personas que cometan vilezas en el hecho nupcial, en el hecho matrimonial, y que deshonren el vínculo matrimonial. Ese tipo de perversiones Dios las aborrece. Si hay pecados secretos en tu matrimonio, sácalos a la luz, ponte a cuentas con Dios, porque nos vamos a enterar. Punto antes de ir al 6. Primera Tesalonicenses 4. Dice mi Biblia, exhortación a la pureza y santidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. E inmediatamente cuando dice que la voluntad de Dios es la santificación del Hijo de Dios, dice inmediatamente que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. ¿Cómo dice aquí? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su propia, no sus propias. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, ¿como quiénes? ¿Que qué? Como las personas que no conocen a Dios. Pero usted y yo conocemos a Dios. Usted y yo
El Señor está iluminando de una forma sobrenatural nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros sí conocemos a Dios. Él nos conoce a nosotros. Y Él por eso nos está hablando en este día, para que los pecados secretos los saquemos para afuera. Porque serán exhibidos, serán alumbrados, y en las azoteas los gritarán. Así es. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano. ¿En qué asunto? Está hablando de la fornicación. Está hablando de tener cada quien su esposa, cada quien su vaso. Que nadie agravie ni defraude a su propio hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, en el matrimonio es el tiempo de tomarlo con alta estima, porque es un vínculo de alto honor. Vuelvo a repetir y seguiré repitiendo. Los que están viviendo en un libre, cásense. Es el momento de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará alumbrando. Si usted, amado hermano, considera que espiritualmente la que se resiste es su esposa, usted busque de tal manera a Dios, que el Espíritu Santo y la luz de la verdad alumbra tanto que se iluminará todas las tinieblas que haya en ella, y la luz expondrá todo lo que está mal. Y el vínculo sagrado del matrimonio en su vida se manifestará para gloria de Dios. Y si usted, hermana, considera que el que se está resistiendo es su marido, su esposo, el hombre del pacto de su juventud, entonces busque a Dios de tal manera que el Espíritu Santo alumbre de tal manera que no haya nada que se oculte ante la luz de la verdad. Cuando la verdad sea expuesta, él tendrá que confesar lo que hizo. Y si los que estamos escuchando consideramos que de algo somos parte, entonces vengamos y confesemos voluntariamente nuestros pecados. Él es fiel y justo para escucharnos, para perdonar. Y vamos al último punto: credibilidad. Regresamos a Mateo 5, versículo 33. Goces, hermano. Tenemos la oportunidad, la bendición de que Dios hable su palabra. Mateo capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Acá dice, dice lo mismo, no perjurarás, ok. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no. Pues lo que se añada de más procede del maligno. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Credibilidad sin doblez. Muchas veces nosotros conocemos a personas que se manejan con doble perfil.
Nosotros tenemos en nuestro trabajo, desgraciadamente, ha habido mucha gente que se aprovecha del evangelio para sacar provecho de personas con buen corazón. Había un hombre que sarcásticamente nosotros le decíamos el varón, porque este hombre cuando llegaba se paraba afuera en la banqueta, parado en la banqueta de nuestro negocio, se paraba, por lo regular llevaba Biblia y se paraba así: varón de Dios. Entonces nuestros trabajadores, y cuando el varón llegaba y decía varón de Dios, es porque quería lana. Entonces nosotros ya lo tomábamos a burla, nosotros no se la creíamos. Creo que éramos los únicos. Mucha gente, el tipo llegaba, se paraba en la banqueta y sierva de Dios. Y la sierva, pásele un café y hermanos, iba por una Sor Juana o por un Benito. Siempre iba por algo. Entonces nosotros le metíamos carrilla. Después ya nada más nos daba la vuelta. ¿Por qué digo esto? El cristiano, el hombre de Dios, el hombre auténtico de Dios, no debe de andar haciendo ese tipo de shows, intentando beneficiarse de las personas. Debe de ser sin doblez. El hombre de Dios debe de ser auténtico, transparente, con credibilidad. Esta persona, nosotros hablábamos y después tomábamos nota con algunos otros hermanos que por lo regular tenían negocios. A todos les caía, a todos los visitaba. Entonces empezamos a correr la voz: no, ese siempre va por lana, ese ni necesita, anda ahí timando gente. Y así fue hasta que se fue de la región. Hay personas que son así. El hombre de Dios, la mujer de Dios no debe de ser así. El hombre y la mujer de Dios debe de tener credibilidad. Para que cuando se pare en el púlpito, para cuando pueda discipular a alguien, cuando pueda predicar la palabra, cuando pueda expresar con sus labios la verdad divina, esa verdad divina vaya respaldada por el Espíritu Santo en verdad. Y no la persona que esté escuchando diga: este cuate me quiere chorear. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nosotros vamos encontrando, cuando uno ya va conociendo frases de personas en la vida diaria, coloquialmente, que tú sabes que este le están intentando entrar. Desgraciadamente, muchas veces la gente, ese tipo de gente lo maneja para beneficio personal. Empiezan con las adulaciones, empiezan con las admiraciones, te empiezan a elevar, que eres una gran persona, que tienes muchísimo potencial, que tu liderazgo es excelente. Cuando yo empiezo a ir así, hagan de cuenta que mis focos rojos se empiezan. ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? ¿Por qué? Porque hay gente que busca como una serpiente, intenta llegar para obtener algo, beneficiarse en algo. ¿De qué habló primero Jesús? En lo primero que leímos desde hace hora y cuarto. De la hipocresía. Cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Los fariseos eran doble cara. No tenían credibilidad. Se paraban con sus filacterías en las esquinas y oraban al Señor: oh, gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te agradezco que no soy mujer. Te agradezco que no soy como estos pecadores. Investigue, y así oraban ellos. Así oraban ellos. Entonces Jesús les dice: no sean como esos hipócritas. Los hijos de Dios, los hombres de Dios, debemos de llevar una vida sin doblez. Que usted me vea, que usted me conozca, que si usted me visita en mi casa, usted vea que soy una persona así como estoy tratándolo, lo trato allá. Si usted por casualidad va y se para en mi trabajo, que usted vea que en mi trabajo soy el mismo que en el templo y que en mi casa. Sin doblez. Y así alcanzaremos, hermanos, a descubrir lo que está oculto. Las cosas que las personas ocultan tienen que ser iluminadas por la palabra,
por la verdad del Señor, que nunca sean descubiertas, sino que voluntariamente sean los pecados confesados. Cuando un pecado viene y es descubierto, se va a crear un caos. Por eso hoy digo, hoy voluntariamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nuestro Señor es fiel y justo. Pónganse de pie. Cuando el Señor habla, hermanos, a través de su palabra, verdaderamente la iglesia es edificada. Y si la iglesia es edificada, todos crecemos. Si hay un pecado secreto en mi vida, el Espíritu Santo que mora en usted, es probable, muy probable que ilumine esa parte oscura en mi vida y que sea yo edificado para confesión de pecados. Si tratamos de taparnos los unos a los otros, de ser unas tapaderas, entonces va a haber un problema. Porque no estaremos manifestando que somos una iglesia bíblica. Yo te invito que si te identificaste con alguno, autenticidad y transparencia, a los que predicamos la palabra, hemos torcido la palabra, la hemos acomodado como más nos gusta, la ira, a nuestros ojos, el adulterio, el matrimonio, la credibilidad. Si nos consideramos en alguno de estos puntos, confiésalo. Confiésalo ante el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de confesar, de decirle al Señor, estoy mal en esto. La palabra ha sido clara, yo creo que no hay que buscarle. No tenemos que intentar buscar algún atajo. La palabra es clara. Así que medita en esta palabra, hermano. Medita en ella. Habla con quien tengas que hablar. Habla contigo mismo. Ponte a cuentas contigo mismo de lo que hay que hacer, de lo que hay que dejar de hacer. Resuelve las cosas en tu casa. Pon en orden tu alcoba. Que el vínculo matrimonial sea santo, no profano. Que sea honroso, no vergonzoso. Que sea puro, santo, sin mancha. Perfecto. Que el amor del Señor se manifieste en el vínculo del matrimonio. Y que cuando vea los hermanos tu matrimonio digan gloria a Dios por ese matrimonio. Porque han sabido caminar tomados de la mano del Señor. Que tu vida sea sin doblez, creíble. Que lo que nosotros hablemos se nos crea. No tenemos por qué esconder la cara de nadie. Todos nos hemos equivocado, es cierto. Pero si me equivoqué, le demostraré la cara a mi hermano. No tengo por qué esconder la cara. Una de las características del hipócrita es que esconde la cara. Hay gente que esconde la cara. Si hay gente que le buscas la cara y se esconde atrás de alguien, es gente hipócrita. Los hijos de Dios, las hijas de Dios no somos así. Si hay algo que solucionar, sé responsable, ve y háblalo. No te escondas de nadie, porque somos limpios. Él nos ha justificado. Si Jesús me justifica y me presenta limpio ante el Padre,
¿Qué tengo que estar escondiéndome de un fulano, de una fulana? Ve y háblalo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, oh Dios, tu palabra ha sido expuesta. Hemos hablado, Señor, y hemos escuchado tu verdad sobre diferentes puntos que las personas necesitamos cambiar. Aquí está tu pueblo, en reverencia ante tu presencia, reconociendo la verdad de tu palabra. Muchos de ellos, oh Dios, estarán meditando en sus corazones y en sus mentes qué es lo que hay que sacar. Espíritu Santo, dales ese querer de limpiar su mente y su corazón. Ayúdalos a ser mejores hombres, mejores mujeres, hombres con un carácter santo. Ayúdanos a sacar de nuestras mentes la basura, a sacar de nuestro corazón la perversión, y que busquemos tu rostro y que podamos, oh Dios, ser siervos para tu gloria. Nos acercamos ante ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Dígale al Señor: aquí estoy, presento ante ti, y dígale lo que usted está presentando. Sácalo de mi vida, ayúdame a sacarlo, a expulsarlo, a borrar eso. Perdóname por lo que he hecho. Perdóname, Señor, por lo que hice con mis hermanos, lo que he hecho con mi esposa, lo que he hecho con mi familia. Perdónanos. Nos acercamos ante ti porque en ti estamos seguros. Recibe, Padre Santo, la alabanza de tu pueblo, la gratitud por tu palabra, porque sabemos que tú eres fiel. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor.